Por accidente presioné el piso equivocado en el ascensor y decidí subir 2 pisos a pie hasta el apartamento que compartía con mi prometido. Pero cuando, sin querer, escuché la conversación de mi prometido con nuestra vecina, me quedé paralizada del horror. Estaba convencida de ser una de esas pocas mujeres afortunadas que habían encontrado el amor verdadero. Mi Santiago, incluso su nombre sonaba para mí como la melodía más hermosa. 5 años juntos, 2 de compromiso, y dentro de un mes iba a celebrarse nuestra boda, aquella con la que había soñado desde niña, con un vestido blanco y vaporoso, un velo adornado con cristales y un anillo que simbolizara nuestro amor eterno. Tengo 32 años, me llamo Valentina y trabajo como diseñadora de interiores en una empresa pequeña pero prestigiosa. Santiago es 5 años mayor, es empresario y dirige una cadena de tiendas de electrónica que creó desde cero tras graduarse de la universidad. Muchos nos consideraban la pareja ideal, guapos, exitosos, enamorados. Nunca discutíamos por tonterías, siempre encontrábamos un punto medio y, al parecer, nos entendíamos con solo mirarnos. Nuestro apartamento estaba en un edificio nuevo, en el piso 17, 3 habitaciones, una cocina amplia y ventanales enormes con vista a la ciudad. Yo misma diseñé la decoración, poniendo un pedacito de mi alma en cada detalle. Me encantaba la luz, el aire, el espacio. Santiago me dio total libertad para amueblar y decorar nuestro hogar, interviniendo solo de vez en cuando con pequeñas sugerencias. Ese lugar se convirtió en nuestro pequeño paraíso, el sitio donde planeábamos pasar muchos años felices, tal vez criar hijos. Nos habíamos mudado hacía medio año. Antes vivía en un pequeño estudio heredado de mi abuela, en las afueras de la ciudad, y Santiago alquilaba un piso cerca de su oficina. Cuando decidimos casarnos, comprendimos que queríamos empezar nuestra vida juntos en un lugar nuevo, que fuera completamente nuestro. Buscamos el apartamento juntos, revisando cada opción con minuciosidad, hasta que encontramos el que encajaba a la perfección con nuestras expectativas. Apenas conocíamos a los vecinos. Nos saludábamos al cruzarnos, intercambiábamos alguna frase sobre el clima o las noticias del edificio, pero nada más. La vida en una gran ciudad impone su ritmo, todos tienen prisa, nadie tiene tiempo, y las relaciones cercanas con los vecinos son una rareza. La única excepción era la familia que vivía justo debajo de nosotros, un matrimonio con un hijo adolescente. El chico cuidaba de nuestra gata Morgana cuando nos íbamos de fin de semana o de vacaciones. Nuestros horarios rara vez coincidían. Yo solía trabajar desde casa, reuniéndome con clientes por la mañana y regresando luego para concentrarme en mis proyectos de diseño. Santiago, en cambio, pasaba el día entero en la oficina y solía volver después de las 9 de la noche, cansado pero satisfecho. A veces tenía que viajar a otras ciudades donde abrían nuevas tiendas de su cadena. En esos días lo extrañaba especialmente, contando las horas hasta su regreso. Aquel día que cambió mi vida para siempre no auguraba nada fuera de lo común. Una mañana cualquiera de abril. Me desperté con el sonido del despertador y, al girarme, descubrí que Santiago ya se había levantado. Siempre se despertaba antes que yo. En la cocina me esperaba un café caliente y una nota. Buenos días, mi amor. Hoy tengo una reunión importante, llegaré tarde. No me extrañes. Te beso, tu S. Sonreí, imaginando cómo habría escrito esas líneas a toda prisa, mientras se anudaba la corbata y revisaba el correo en su teléfono. El día transcurrió con normalidad, una reunión con nuevos clientes, una pareja que quería renovar su sala para celebrar su aniversario de bodas. Luego un almuerzo con mi amiga Carolina en un pequeño café cerca de mi oficina. Carolina trabajaba en una tienda de vestidos de novia y me había seleccionado varios modelos para probarme. Hablamos durante horas sobre cortes, telas y accesorios. Después regresé a la oficina, terminé un proyecto para un cliente de Ciudad de México y hacia las 6 de la tarde me fui a casa. Normalmente tomaba el autobús, pero aquel día decidí pedir un taxi, lloviznaba y no quería mojarme. En el coche revisé mis mensajes, algunos correos de clientes, recordatorios de reuniones para el lunes y una felicitación por mi compromiso de una prima lejana que recién se había enterado de nuestra próxima boda. Nada fuera de lo común, nada que presagiara lo que iba a ocurrir. Al llegar a casa, pagué al taxista y me apresuré a entrar al edificio. El guardia de seguridad me saludó con un gesto, anotando mi llegada en su registro, como siempre.
Nuestro complejo era conocido por su buen sistema de seguridad, una de las razones por las que lo habíamos elegido. En el vestíbulo presioné el botón del ascensor. Mientras esperaba, revisé el buzón, algunos folletos publicitarios y la factura de los servicios. El ascensor llegó, entré y presioné el número de mi piso, o al menos eso creí, distraída pensando en la cena. Preparar algo aunque Santiago llegara tarde, o simplemente recalentar el guiso de la noche anterior. No noté que había pulsado el 15 en lugar del 17. Cuando las puertas se abrieron, salí todavía absorta en mis pensamientos. Caminé unos pasos por el pasillo antes de darme cuenta de que los números de los apartamentos empezaban con 5 y no con 7. Sonreí ante mi distracción y decidí no volver a llamar al ascensor, sino subir los 2 pisos por la escalera. Un poco de ejercicio no me vendría mal, sobre todo después de tantas semanas de estrés y dulces de más por los preparativos de la boda. Empujé la puerta hacia la escalera y comencé a subir. Entre cada piso había 2 tramos de escalones, así que no era un gran esfuerzo. Al llegar al piso 16, me detuve a recuperar el aliento. Fue entonces cuando escuché voces arriba, una masculina y otra femenina. Al principio no les presté atención. Podía ser cualquiera hablando en la escalera, pero cuando escuché claramente el nombre Santiago, me quedé inmóvil. La voz me resultaba familiar, demasiado familiar. Era la voz de mi prometido. La curiosidad pudo más. Subí despacio unos cuantos peldaños, procurando no hacer ruido. Desde allí podía ver parte del rellano del piso 17. Santiago estaba de espaldas a mí, frente a nuestra vecina, Esperanza. Apenas hablaba con ella, pero sabía que vivía justo frente a nuestro apartamento, sola, y trabajaba en una empresa farmacéutica. Alta, rubia, con un aire de modelo, siempre impecablemente vestida, con un maquillaje perfecto. Incluso en casa parecía recién salida de la portada de una revista. Santiago, esto no puede seguir así para siempre, dijo Esperanza con un tono de irritación en la voz. Tenemos que resolverlo de una vez por todas. Lo sé, respondió mi prometido. Su voz me recorrió la espalda como un escalofrío. Nunca antes lo había escuchado hablar así, con ese tono bajo, íntimo, lleno de ternura, una ternura que creía reservada solo para mí. Pero ahora no es el momento adecuado. Tenemos que esperar un poco más. ¿Cuánto?, replicó ella con impaciencia. ¿Un mes? ¿Un año? 10. Estoy cansada de esperar, Santiago. Cansada de esconderme, cansada de compartirte con ella. Es insoportable, sobre todo cuando la veo cada día, cuando tengo que fingir que entre nosotros no pasa nada. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Las sienes me latían, la garganta se me secó, y el corazón pareció detenerse un instante antes de empezar a golpearme el pecho con furia. ¿Había entendido bien, Santiago y Esperanza? Lo arreglaré todo, dijo él en un tono tranquilizador. Te lo prometo. Justo después de la boda. Tengo un plan. ¿Después de la boda? ¿Qué plan? ¿De qué estaba hablando? 1000 preguntas giraban en mi cabeza, pero no podía pronunciar palabra, temiendo que descubrieran mi presencia. ¿Después de la boda?, exclamó ella incrédula. ¿Estás loco? ¿Vas a casarte con ella sabiendo que me amas a mí? Un nudo se me formó en la garganta, contuve un sollozo. Mi Santiago, mi amado, mi futuro esposo tenía una aventura con nuestra vecina, y por lo que oía, no era algo reciente. ¿Cómo no lo había notado? ¿Cómo pude ser tan ciega? Esperanza, escúchame. Santiago le tomó las manos, y aquel gesto me atravesó el corazón como un puñal. Te lo explicaré todo. No, aquí no. Entremos en tu departamento y te contaré el plan completo. Esperanza asintió, y ambos desaparecieron tras la puerta de su apartamento. Yo me quedé allí, paralizada en la escalera. Las piernas me temblaban, un zumbido llenaba mis oídos, y ante mis ojos flotaban puntos negros. Sentía que estaba a punto de desmayarme. No sé cuánto tiempo me quedé allí, intentando asimilar lo que había oído. ¿Un minuto? ¿Una hora? El tiempo perdió por completo su sentido. Por fin, reuniendo las pocas fuerzas que me quedaban, subí a mi piso. Necesitaba llegar a casa, estar a solas, pensar, decidir qué hacer. Con las manos temblorosas saqué las llaves y abrí la puerta de nuestro apartamento. Al entrar, me apoyé de espaldas contra la puerta y me deslicé lentamente hasta el suelo. Solo entonces las lágrimas brotaron a raudales y rompí a llorar sin poder contenerme. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo traicionarme, traicionar nuestro amor, nuestros planes, nuestro futuro?
¿Y con quién? Con la vecina que vive pared con pared. Debieron de reírse de mí todo este tiempo. Me los imaginaba intercambiando miradas cargadas de significado cuando nos cruzábamos por casualidad en el ascensor o en la entrada del edificio. Como esperanza me sonreía sabiendo que se acostaba con mi prometido. Me sentí físicamente mal. Alcancé el baño justo a tiempo, vomité. Me lavé la cara con agua fría durante largo rato, tratando de poner en orden mis pensamientos. En el espejo me miraba una mujer pálida, con los ojos enrojecidos de tanto llorar y el pelo desarreglado. Era yo, y al mismo tiempo no lo era. La Valentina de antes, feliz y segura de sí misma, había quedado en el pasado. Ahora, frente a mí, estaba una mujer con el corazón roto y las esperanzas hechas añicos. ¿Qué debía hacer? ¿Irme? ¿Quedarme y montar una escena? ¿Fingir que no sabía nada y seguir preparando la boda como si nada? Esta última opción me parecía absurda, pero estaba tan en shock que incluso eso se me pasaba por la cabeza. Salí del baño y, en modo automático, me dirigí a la cocina. Me serví un vaso de agua, me senté a la mesa y me quedé mirando al vacío. Nuestra cocina, que yo había decorado con tanto cariño en tonos claros, con toques de color en forma de frascos de especias y cerámica, ahora me parecía ajena y fría. Mi mirada cayó sobre una fotografía enmarcada, en la repisa. Santiago y yo en la montaña, felices, sonrientes. La tomaron en nuestro primer viaje juntos, cuando apenas empezábamos a salir. Recuerdo aquel día con todo detalle, el cielo despejado, el aire fresco de la sierra, la sensación de volar cuando Santiago me hacía girar entre sus brazos. ¿Acaso ya entonces me mentía? ¿Toda nuestra felicidad fue una ilusión? El teléfono vibró en el bolso, arrancándome de mis pensamientos. Lo saqué y vi un mensaje de Santiago: me retraso. No me esperes para cenar. Te quiero. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Claro que me quiere. Tanto, que me engaña con la vecina. Lancé el teléfono al sofá y me tapé la cara con las manos. ¿Qué hacer? ¿Qué demonios debía hacer? ¿Decirle que lo sé todo? ¿Exigir explicaciones? ¿Hacer la maleta e irme sin decir palabra? Cada opción me parecía a la vez correcta e incorrecta. Al levantar la cabeza, miré el reloj. Casi las 8. Santiago había dicho que llegaría tarde, así que tenía tiempo para pensar, para ordenar mis ideas. Decidí ducharme, quizá el agua caliente me ayudaría a calmarme y a tomar una decisión. Bajo el chorro, intenté analizar la situación con más frialdad. ¿Era posible que hubiera malinterpretado su conversación? ¿Y si entre ellos no había nada y hablaban de otra cosa? Pero ¿cómo explicar entonces las palabras sobre el amor, sobre estar cansada de compartirlo conmigo? No, aquí no había dobles lecturas. Mi prometido me engañaba con la vecina. Después de la ducha me envolví en un albornoz y volví a la cocina. No tenía hambre, pero sabía que debía comer algo. Abrí la nevera y me quedé largo rato mirando los estantes llenos, sin que nada me apeteciera. Al final me hice una tostada con queso y me serví otro vaso de agua. Los pensamientos seguían girando en mi cabeza como un carrusel. Me venían a la mente pequeños detalles a los que antes no había dado importancia. Santiago llegando a casa más tarde de lo habitual, llamadas extrañas tras las cuales salía al balcón para que yo no oyera la conversación, su nerviosismo en las últimas semanas que yo atribuía al estrés del trabajo y de la boda. ¿Y si todo esto venía desde nuestro traslado aquí? ¿Y si eligió este edificio a propósito porque Esperanza vivía aquí? No, eso era absurdo. Elegimos el apartamento juntos, revisamos decenas de opciones. ¿Sería una coincidencia o no? De tantas vueltas, me dolía la cabeza. Sentía que me volvería loca si seguía pensando así. Necesitaba hablar con alguien, desahogarme, pedir consejo. Estiré la mano hacia el teléfono para llamar a Carolina, pero me detuve. ¿Qué le iba a decir? Hola, creo que mi prometido me engaña con la vecina y lo descubrí por casualidad escuchándolos en la escalera. Sonaba al guión de un melodrama barato. Además, Carolina siempre había admirado nuestra relación. Nos consideraba la pareja ideal. No quería destruir esa imagen en sus ojos, al menos no hasta aclarar las cosas. Tampoco podía llamar a mis padres. Mi madre adoraba a Santiago, lo consideraba el yerno perfecto. Estaba tan feliz con nuestro compromiso, tan entusiasmada ayudándome con los preparativos. No podía hablarle de mis sospechas sin pruebas firmes. Le rompería el corazón. Solo me quedaba mi hermana mayor, Florencia. Nunca fuimos especialmente cercanas,
Nos llevamos 10 años y nuestros caracteres son muy distintos, pero Florencia siempre se destacó por su mente práctica y su capacidad para dar buenos consejos. Además, vivía en otra ciudad y no conocía personalmente a Santiago, lo que la convertía en la confidente ideal en esta situación. Marqué su número, rezando para que contestara. Tras el tercer tono, oí su voz. Valentina, ¿ha pasado algo? Nunca llamas a esta hora. Florencia, mi voz titubeó, necesito hablar contigo. Es importante. Te escucho. En su tono apareció preocupación. ¿Qué ha ocurrido? Y le conté todo. Como acabé en el piso equivocado por accidente, como oí la conversación entre Santiago y Esperanza, como mi mundo se derrumbó en un instante. Hablé atropelladamente, saltando de una idea a otra, parando a veces para tomar aire o contener el llanto. Florencia escuchó en silencio, sin interrumpirme. Cuando terminé, guardó unos segundos de silencio y luego preguntó: ¿estás segura de que lo entendiste bien? Puede que sí haya algo entre ellos, pero no necesariamente lo que piensas. ¿Qué otra cosa podría pensar? Exclamé. Estoy cansada de compartirte con ella. ¿Vas a casarte con ella sabiendo que me amas a mí? ¿Cómo más se puede interpretar? No lo sé, suspiró. Es que Santiago siempre me pareció tan devoto de ti todos estos años juntos, ni una señal de infidelidad. Y, de pronto, esto. Para mí también es un shock, admití. Nunca pensé que fuera capaz. Creía que nuestra relación era perfecta. ¿Y qué piensas hacer? No lo sé, respondí con sinceridad. Una parte de mí quiere hacer la maleta e irse ahora mismo. La otra exige explicaciones. Estoy hecha un lío, Flora, por eso te llamé. Creo, dijo lentamente, que deberías hablar con él. Directamente. Decirle que lo escuchaste y exigirle explicaciones. Tal vez haya alguna explicación. ¿Qué explicación puede tener una infidelidad? Pregunté con amargura. No digo que sea satisfactoria ni que debas perdonarlo. Solo que, antes de tomar una decisión que afectará toda tu vida, deberías conocer toda la verdad. Sabía que tenía razón. Por doloroso que fuera, debía hablar con Santiago, escuchar su versión. Tal vez no fuera lo que parecía. Tal vez hubiera una explicación que ahora no alcanzaba a imaginar. Poco probable, pero 5 años de felicidad no pueden ser una mentira completa, ¿verdad? Gracias, Flora, dije. Tienes razón. Hablaré con él cuando vuelva. Y mientras, no sé cómo sobrellevar la espera. ¿Y si vienes a mi casa? Pasas unos días lejos de todo esto, te calmas, piensas. No, negué con la cabeza, aunque ella no pudiera verme. Tengo que resolverlo aquí y ahora. Si me voy, quizá nunca reúna el valor para volver y hablar con él. Como quieras, su voz sonaba llena de cariño. Pero llámame si pasa algo, a cualquier hora. Y manténme al tanto, ¿sí? Claro. Gracias, Flora. Al colgar, me sentí un poco mejor. Al menos ya tenía un plan: esperar a Santiago y hablar con él, exigir explicaciones, decidir qué hacer según sus respuestas. Pero el tiempo se estiraba de forma insoportable. Apenas eran las 9 y Santiago podía volver a las 11 o a medianoche. No podía simplemente sentarme a esperar. Me venían a la cabeza las ideas más disparatadas: ir a casa de Esperanza y montar una escena, hacer la maleta de Santiago y dejarla en la puerta, llamarlo y soltarle todo por teléfono. No, tenía que mantener la calma, al menos por fuera. Decidí ocuparme en algo para distraerme. Abrí el portátil con la intención de avanzar en el proyecto para el cliente mexicano, pero no lograba concentrarme. Las letras se me emborronaban delante de los ojos y mis pensamientos volvían una y otra vez a aquella conversación. Cerré el ordenador y recorrí el apartamento. Cada habitación, cada objeto me recordaba a Santiago, a nuestra vida en común. Ahí estaba su sillón favorito, donde a menudo se sentaba con un libro. Allí, la estantería con su colección de vinilos. Y nuestro dormitorio, donde habíamos vivido tantos momentos felices. El dormitorio. La sola idea me provocó una nueva oleada de dolor. Habría estado él allí con Esperanza, en nuestra cama, mientras yo estaba en el trabajo o de viaje. La náusea volvió a subírseme a la garganta. Aparté esas imágenes y regresé a la cocina. Necesitaba ocupar las manos. Decidí hacerme un té. Mientras el agua hervía, revolvía los saquitos mecánicamente, intentando elegir cuál preparar. Al final opté por manzanilla. Dicen que calma los nervios. Con la taza en la mano, me acomodé en el sofá del salón.
En la televisión daban alguna película, pero no seguía el argumento, miraba la pantalla sin ver ni oír lo que pasaba allí. Todos mis pensamientos eran sobre Santiago, sobre nuestra felicidad hecha pedazos, sobre la conversación que estaba por venir. ¿Y si lo niega todo? ¿Y si consigue convencerme de que malinterpreté lo que oí? ¿Le creeré? ¿Quiero creerle? 5 años de relación no son poca cosa. Hemos pasado por mucho juntos, nos hemos apoyado en los malos momentos, hemos compartido alegrías y tristezas. ¿De verdad nada de eso significa nada? Pero, por otro lado, ¿cómo puedo confiar en alguien que me traicionó, que me miró a los ojos y me habló de amor, que planeó nuestra boda, nuestro futuro, mientras todo ese tiempo estaba con otra? De tanto pensar, me estallaba la cabeza. Tomé 2 analgésicos e intenté calmarme. Todo se resolverá hoy, me repetí. De un modo u otro, hoy sabré la verdad. A las 10:30 escuché la llave en la cerradura. El corazón me dio un brinco y empezó a latir a toda velocidad. Santiago había vuelto. Había llegado el momento de la verdad. Me incorporé en el sofá, procurando aparentar tranquilidad, aunque por dentro todo me temblaba de tensión. Santiago entró en el salón con su sonrisa habitual. Se le veía cansado, pero satisfecho. En la mano llevaba un ramo de mis lirios favoritos. «Hola, mi amor», dijo, inclinándose para besarme. Me retiré, incapaz de soportar su contacto. Él alzó las cejas, sorprendido. ¿Ha pasado algo? Tenemos que hablar. Mi voz sonó extraña, como si perteneciera a otra persona. Claro, se sentó a mi lado en el sofá y dejó el ramo sobre la mesa de centro. Te escucho. Inspiré hondo, reuniendo fuerzas. Hoy llegué a casa más temprano de lo habitual. Ah, asintió, sin mostrar preocupación. No lo sabía. Yo no estuve en casa en todo el día, las negociaciones se alargaron. Sé que no estuviste en casa, dije, mirándolo directamente a los ojos. Pero te vi. Su semblante cambió. Una sombra de inquietud le cruzó la cara, aunque se recompuso enseguida. ¿Me viste? ¿Dónde? En el rellano de la escalera. Estabas hablando con Esperanza. Ya no pudo ocultar su nerviosismo. Los ojos se le abrieron de par en par y apretó los labios en una línea fina. Valentina, puedo explicarlo. ¿De verdad? Crucé los brazos. Entonces explícame por qué nuestra vecina dice que está cansada de compartirte conmigo. ¿Por qué preguntas si piensas casarte conmigo sabiendo que la amas a ella? Explícame eso, Santiago. Palideció y bajó la cabeza. Durante unos segundos que se hicieron eternos, reinó el silencio. Luego alzó la mirada y en sus ojos vi arrepentimiento, remordimiento, miedo. No es lo que piensas, empezó. ¿Y qué se supone que debo pensar? Lo interrumpí. ¿Qué lo vuestro es platónico? ¿Qué es tu socia? ¿Qué hablaban del tiempo? No, claro que no, negó con la cabeza. No voy a mentirte. Entre Esperanza y yo sí hay una relación. Aunque ya lo sabía, oír la confesión de su propia boca fue un dolor insoportable, como si alguien me clavara un cuchillo en el corazón y lo girara lentamente. Aparté la vista para que no viera mis lágrimas. ¿Desde cuándo? Pregunté, intentando mantener la voz firme. Desde hace medio año, respondió en voz baja. Medio año. Todo el tiempo que llevábamos viviendo en este piso. Todo el tiempo que yo planeaba nuestra boda, elegía vestidos, hacía la lista de invitados, soñaba con nuestro futuro, él estaba con ella. Y todo este tiempo me mentiste, no era una pregunta, era una afirmación. Me mirabas a los ojos y me mentías. No quería hacerte daño, su voz rebosaba arrepentimiento. Me enredé, Valentina. No sabía cómo actuar correctamente. ¿Correctamente? Me volví hacia él, sin ocultar ya las lágrimas. Lo correcto habría sido no engañarme. Lo correcto habría sido decirme la verdad en cuanto te diste cuenta de que sentías algo por otra mujer. Lo correcto habría sido no planear una boda sabiendo que no me amabas. Yo te amo, Valentina, intentó tomarme la mano, pero la retiré. De verdad te amo. Solo que con Esperanza es distinto. Es como un embrujo. No puedo explicarlo. Y no hace falta, me levanté del sofá. No necesito tus explicaciones. Necesito la verdad. ¿La amas? Guardó silencio, con la mirada clavada en el suelo. Esa respuesta muda fue más elocuente que cualquier palabra. Entiendo, asentí, sintiendo como algo dentro de mí se rompía definitivamente. Entonces no tenemos nada más que hablar. Valentina, por favor, él también se puso de pie. Hablemos. Sé que tengo la culpa, pero quizá podamos arreglarlo.
¿Arreglarlo? Solté una risa amarga. ¿Qué se puede arreglar aquí, Santiago? Me traicionaste. Traicionaste nuestro amor, nuestra confianza. Planeabas casarte conmigo sabiendo que amabas a otra. ¿Cómo se arregla eso? No lo sé, admitió, pero no quiero perderte. Ya me perdiste, dije con firmeza, en el momento en que decidiste estar con ella. Me dirigí al dormitorio con la intención de juntar lo imprescindible. No podía quedarme allí ni un minuto más. Cada objeto de ese piso me hablaba de una felicidad que resultó ser una ilusión. Santiago me siguió. ¿A dónde vas? Me voy, respondí, sacando una bolsa del armario. No puedo quedarme aquí. Valentina, es de noche. ¿A dónde irás? No es asunto tuyo. Empecé a meter cosas en la bolsa. Actuaba mecánicamente, sin pensar que cogía. Solo quería salir cuanto antes de allí, lejos de ese lugar, lejos de él. Por favor, no te vayas, en su voz había desesperación. Hablemos por la mañana. Ahora estás alterada, es normal, pero no tomes decisiones en este estado. Mi decisión ya está tomada, cerré la bolsa y me volví hacia él. Entre nosotros se acabó, Santiago. No habrá boda. Nuestra relación ha terminado. No puedes borrar 5 años así como así, protestó. Hemos pasado tanto juntos. ¿De verdad no significa nada para ti? Para mí sí significó, cogí la bolsa y me dirigí a la puerta. ¿Y para ti? Si esos 5 años te hubieran importado, no me habrías traicionado. Se interpuso en mi camino. No te dejaré salir así, en plena noche. Es peligroso. Quédate, yo dormiré en el salón. No, negué con la cabeza. No puedo quedarme. No puedo respirar el mismo aire que tú. Entonces dime a dónde vas. Necesito saber que estarás bien. Voy a casa de Carolina, mentí. En realidad, aún no sabía a dónde iría. Tal vez, de verdad, a lo de mi amiga, o quizá a un hotel. Lo importante era irme, quedarme sola y pensar. De acuerdo, cedió a regañadientes, pero prométeme que me llamarás cuando llegues, solo para saber que estás a salvo. No te preocupes por mí, respondí secamente. Ve con tu esperanza, ya no tienen por qué esconderse. Dicho esto, salí del apartamento y di un portazo. Solo al quedarme en el pasillo me di cuenta de que estaba temblando de pies a cabeza. Me apoyé en la pared, tratando de recobrar fuerzas. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacer? Mi mirada se posó en la puerta de enfrente. Allí vivía ella, Esperanza, la mujer que había destrozado mi vida. Seguramente Santiago la llamaría en cuanto yo me fuera para contarle nuestra conversación. Tal vez iría con ella nada más salir yo. La náusea volvió a subirme a la garganta con esa idea. Me dirigí decidida hacia el ascensor. Tenía que irme de allí cuanto antes. Al salir del edificio, respiré el aire fresco de la noche. Había dejado de llover, pero el ambiente seguía húmedo. Miré alrededor. ¿Y ahora qué? ¿Dónde pasar esta noche? Lo primero que pensé fue ir a casa de Carolina, pero no quería explicarle a nadie lo que había pasado. No ahora, cuando la herida estaba tan fresca. ¿Un hotel? Sí, era la opción más sensata. Pasaría la noche allí y por la mañana pensaría qué hacer. Pedí un taxi a través de la aplicación del móvil e indiqué la dirección del hotel más cercano que conocía. Mientras esperaba el coche, me quedé junto a la entrada del edificio, rezando para que Santiago no saliera detrás de mí. No creo que pudiera soportar otra conversación con él. El taxi llegó a los 10 minutos. Me senté en el asiento trasero, le di la dirección y me recosté, sintiendo un cansancio infinito. Solo entonces, cuando la adrenalina empezó a bajar, noté hasta qué punto estaba agotada, emocional y físicamente. El conductor intentó hacer conversación, pero enseguida se dio cuenta de que no estaba de humor y puso la radio. Una música suave llenó el interior y cerré los ojos, intentando no pensar en lo sucedido. Pero las imágenes seguían girando en mi cabeza, Santiago y Esperanza en el descansillo, su confesión, mi marcha. Todo parecía irreal, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona y no viviendo mi propio drama. Al llegar al hotel, pagué al conductor y bajé del coche. Era un hotel pequeño pero correcto, en el centro de la ciudad. Ya había estado allí cuando venían clientes de fuera y sabía que era limpio y tranquilo. En recepción me atendió una chica joven con una sonrisa amable. Buenas noches. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito una habitación, dije. ¿Para una noche? Sí. ¿Individual o doble? Individual. Tomó mi pasaporte, hizo el registro y me entregó una tarjeta llave.
Habitación 215, segundo piso. El desayuno está incluido, de 7 a 10 de la mañana. ¿Desea algo más? No, gracias, cogí la llave y me dirigí al ascensor. La habitación era estándar, cama, armario, escritorio, televisor, un baño pequeño. Nada especial, pero limpia y acogedora. Dejé el bolso en el suelo, me quité el abrigo y me senté al borde de la cama. Solo entonces, a solas, me permití asimilar por completo lo ocurrido. Mi prometido, el hombre al que amaba con todo el corazón, con quien planeaba pasar la vida, me había traicionado. Me engañaba con la vecina y llevaba medio año haciéndolo. Medio año de mentiras, de fingir, de doble vida. Las lágrimas volvieron a brotar. Lloré sin contenerme, dando salida al dolor, a la decepción, a la rabia. Toda mi vida, todos los planes, sueños y esperanzas, todo se vino abajo en un instante. Y lo peor era que yo no había visto señales, no sospechaba nada, había sido absurdamente feliz hasta que la realidad me golpeó de lleno. No sé cuánto tiempo estuve así. Cuando por fin se me acabaron las lágrimas, me sentía vacía. Tenía la mente en blanco y el cuerpo pesado, ajeno. Me desvestí mecánicamente, me duché, me puse una camiseta que había metido en la bolsa y me acosté. El sueño no venía. Me quedé mirando al techo, pensando en cómo había cambiado mi vida en un solo día. Por la mañana era una novia feliz, planeando su boda. Ahora yacía sola en una habitación de hotel, con el corazón roto y las ilusiones hechas trizas. El teléfono, sobre la mesilla, vibró. Mensaje de Santiago: Valentina, por favor, contesta. Estoy preocupado. ¿Estás con Carolina? ¿Estás bien? Tenemos que hablar. Lo explicaré todo. Por favor, dame una oportunidad. Apagué el teléfono, no quería leer sus mensajes ni responder a sus llamadas. No ahora, tal vez nunca. Por la mañana me despertó un golpe en la puerta. Abrí los ojos con dificultad, sin entender dónde estaba. Luego los recuerdos me inundaron y sentí como el corazón volvía a encogerse de dolor. Servicio de limpieza, se oyó una voz al otro lado. Disculpe la molestia. Está bien, respondí con voz ronca de sueño. Desocuparé la habitación enseguida. Miré el reloj, casi las 11. El chácar era a las 12. Me levanté como pude y fui al baño. Mi rostro en el espejo me asustó, los ojos hinchados de tanto llorar, la piel pálida, el pelo enredado. Parecía 10 años mayor. Me lavé con agua fría, me arreglé como pude, me vestí y recogí mis cosas. ¿Y ahora qué? ¿A dónde ir? No podía volver al piso donde quizá estuvieran Santiago y Esperanza. Tampoco quería ir a casa de mis padres, no estaba lista para explicarles lo sucedido. ¿A casa de Carolina? Tal vez, pero primero debía llamarla y avisar. Encendí el teléfono. 10 llamadas perdidas de Santiago, 5 mensajes. No los leí, simplemente los borré. Marqué el número de Carolina. Valentina. La voz de mi amiga sonaba preocupada. ¿Qué ha pasado? Me llamó Santiago, preguntó si estabas conmigo, dijo que discutisteis y que te fuiste de casa. ¿Puedo ir a tu casa? Pregunté, ignorando sus preguntas. Necesito quedarme en algún sitio unos días. Por supuesto, respondió sin dudar. ¿Dónde estás? Puedo pasar a recogerte. Le di la dirección del hotel. Te esperaré en la entrada. De acuerdo. Llego en 20 minutos. Tras pagar la habitación, salí y me quedé esperando a Carolina. El día estaba soleado pero fresco. Típico abril, imprevisible y cambiante, como mi vida en ese momento. Carolina llegó exactamente 20 minutos después. Al verme, saltó del coche y se abalanzó para abrazarme. Valentina, ¿qué ha pasado? Tienes un aspecto terrible. Te lo cuento por el camino. Me acomodé en el asiento del copiloto, sintiendo de nuevo las lágrimas en los ojos. No me quedaban fuerzas para aguantarme. De camino a su casa le conté todo, la conversación que escuché, la confesión de Santiago, mi marcha. Carolina me escuchaba lanzándome de vez en cuando miradas inquietas. No puedo creerlo, dijo cuando terminé. Santiago siempre me pareció tan correcto, tan leal. Nunca habría imaginado que fuera capaz de engañar. Yo tampoco, respondí con amargura. Por eso duele tanto. Confiaba en él por completo. ¿Y qué piensas hacer ahora? No lo sé, negué con la cabeza. De momento solo quiero estar en un sitio donde Santiago no me encuentre. Pensar, decidir cómo seguir. Puedes quedarte en mi casa el tiempo que necesites, me aseguró. Mi piso está a tu disposición. Gracias, esbocé una débil sonrisa.
Eres una verdadera amiga. El piso de Carolina era pequeño pero acogedor, un ambiente, cocina separada y balcón. Además de trabajar en la tienda de novias, se dedicaba a la organización de eventos, así que era económicamente independiente. Ponte cómoda, dijo, señalando el sofá cama del salón. Voy a prepararte y pensamos qué hacer. Me senté sintiéndome completamente destrozada. Los acontecimientos de las últimas 24 horas se me antojaban irreales, como si le estuvieran pasando a otra. ¿Y si todo era solo una pesadilla? ¿Y si despertaba en mi cama, junto a Santiago, y todo volvía a ser como antes? Pero no, era real, brutalmente real. Mi prometido amaba a otra mujer. Nuestra boda, prevista para dentro de un mes, no se celebraría jamás. Nuestro futuro, que habíamos planeado con tanto esmero, se había desvanecido como humo. Carolina regresó con 2 tazas de té y se sentó a mi lado. Santiago no deja de llamarme, dijo. Pregunta si estás aquí. ¿Qué le digo? Nada, negué. No estoy lista para hablar con él. No ahora. De acuerdo, asintió. Pero tarde o temprano tendrás que hacerlo, aunque solo sea para decidir qué pasa con el piso, con las cosas. Sabía que tenía razón. Aún nos esperaban varias conversaciones desagradables sobre el apartamento, el reparto de bienes, la cancelación de la boda. Pero ahora no podía pensar en eso. La herida estaba demasiado fresca, el dolor demasiado vivo. Hablemos de otra cosa, le pedí. De lo que sea, menos de Santiago. Carolina asintió con comprensión y comenzó a contarme sobre su trabajo, nuevos clientes, sus planes de vacaciones. Yo escuchaba a medias, agradecida por su intento de distraerme, pero mis pensamientos volvían una y otra vez a la traición de Santiago. ¿Cómo pudo? 5 años de relación, 2 de compromiso. Y durante todo ese tiempo fue fiel, de eso estoy segura. ¿Qué pasó hace 6 meses? ¿Qué cambió? ¿Por qué decidió de pronto que podía traicionarme, engañarme, destrozar nuestro amor? ¿Y Esperanza? ¿Qué clase de persona era? ¿Sabía que estaba saliendo con un hombre comprometido? Por supuesto que lo sabía. Vivíamos en el mismo edificio, nos cruzábamos en el ascensor, nos saludábamos. Me veía cada día, me sonreía, sabiendo que se acostaba con mi prometido. ¡Qué cinismo, qué crueldad! Valentina, la voz de Carolina me sacó de mis pensamientos. ¿Me estás escuchando? Perdona, le sonreí con culpa. Me distraje un poco. Lo entiendo, me apretó la mano. Necesitas tiempo. ¿Y sabes qué? Ahora lo más importante es cuidarte, dormir bien, comer, quizá ir a un psicólogo. ¿A un psicólogo? La miré sorprendida. Sí, asintió Carolina. Has pasado por un trauma serio, la traición de la persona que amas. No es algo fácil de afrontar sola. La ayuda profesional puede ser muy útil. Me quedé pensativa. Nunca antes había acudido a un psicólogo. Creía que podía resolver mis problemas por mí misma. Pero ahora me sentía completamente perdida, rota, incapaz de tomar decisiones. ¿Y si Carolina tenía razón? ¿Y si de verdad necesitaba ayuda? Lo pensaré, dije. Pero primero tengo que ocuparme de cosas más urgentes. Mis cosas se han quedado en el piso, la mayor parte de la ropa, documentos, material de trabajo. No puedo simplemente dejarlo todo. Podemos ir juntas, propuso Carolina. Si quieres, voy contigo, o puedo ir yo sola a recoger tus cosas, si me das una lista y las llaves. Gracias, me conmovió su atención, pero debo hacerlo yo. Tarde o temprano tendré que enfrentarme a Santiago. Mejor ahora, con todo todavía reciente, que retrasar lo inevitable. Como quieras, Carolina se encogió de hombros, pero aún así iré contigo. Te esperaré en el coche si prefieres hablar con él a solas. Estaré cerca por si necesitas apoyo. Asentí agradecida. Con amigas como Carolina, saldría adelante. Resistiría, aguantaría, encontraría fuerzas para seguir. ¿Comemos algo primero?, sugirió Carolina. Tienes pinta de no haber probado bocado en días. Me di cuenta de que, en efecto, tenía hambre. La última vez que comí fue ayer, y solo una tostada con queso. Sí, es buena idea. Carolina preparó un almuerzo sencillo pero sustancioso, tortilla con queso y verduras, tostadas y una ensalada fresca. Me lo comí todo, sorprendida de mi propio apetito. La comida me levantó un poco el ánimo, al menos físicamente me sentía mejor. Después de comer decidí que era hora de actuar. Había que ir al apartamento, recoger lo imprescindible y, quizá, hablar con Santiago.
No estaba segura de que él estuviera allí, lo más probable era que estuviera en el trabajo o con Esperanza. Pero aunque estuviera, debía demostrar que no estaba rota, que era capaz de hablar con calma y con la cabeza fría. ¿Estás segura de que estás lista?, preguntó Carolina cuando nos sentamos en el coche. Podemos hacerlo mañana o pasado si quieres pensarlo un poco más. No, negué. Mejor ahora. Sé lo que quiero. Necesito mis cosas y debo decirle a Santiago que entre nosotros se acabó. Definitiva e irrevocablemente. De acuerdo, Carolina arrancó. Entonces, vamos. Camino de mi casa, no, ya no era mi casa, ahora era la de Santiago y, quizá, la de Esperanza. Pensaba en qué diría si me lo encontraba. ¿Gritaría, lloraría, le suplicaría que me explicara por qué lo hizo? ¿O mantendría la dignidad, fría y práctica, sin mostrar cuánto me había herido? Decidí lo segundo. No le daría el gusto de verme sufrir. No permitiría que pensara que me había destruido con su traición. Soy más fuerte de lo que él cree, más fuerte de lo que yo misma pensaba. Al llegar, le pedí a Carolina que me esperara en el coche. Puedo sola. Si algo va mal, te llamo. Ve con cuidado, me apretó la mano. Y recuerda que no estás sola. Estoy aquí, de tu lado. Le sonreí con gratitud y salí del coche. Al entrar en el portal sentí como el corazón empezaba a latir más deprisa. El guardia me saludó con un gesto, como siempre, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. En el ascensor, tardé en pulsar el 17. Ayer por esta misma hora venía a casa sin sospechar que mi vida estaba a punto de volcarse. ¿Cuánto puede cambiar en un día? Al salir del ascensor me quedé inmóvil ante la puerta de nuestro apartamento. El corazón me golpeaba tan fuerte que parecía que iba a salirse del pecho. Vas a poder, me dije. Eres fuerte, puedes hacerlo. Inspiré hondo, saqué la llave y abrí la puerta. El piso estaba en silencio. ¿Santiago? Llamé desde el recibidor. No hubo respuesta. Exhalé aliviada y pasé al salón. Todo estaba como ayer. El ramo de lirios que trajo Santiago seguía en el jarrón sobre la mesa de centro. Al verlo, un nudo volvió a la garganta. ¿Cómo podía traerme flores sabiendo que me traicionaba? Aparté los pensamientos amargos y fui al dormitorio. Tenía que recoger lo imprescindible, ropa, documentos, material de trabajo. Lo demás podría llevármelo más tarde, cuando decidiera dónde viviría de forma permanente. Abrí el armario y empecé a meter cosas en una bolsa grande. Actuaba mecánicamente, sin pensar, vestidos, blusas, vaqueros, ropa interior, zapatos, neceser y productos de aseo del baño, el portátil, el cargador, los documentos de la caja fuerte. Mi mirada se posó en una foto enmarcada sobre la mesilla. Santiago y yo con la Torre Eiffel de fondo. El viaje a París por mi 30º cumpleaños. Entonces me pidió matrimonio en un pequeño restaurante de Montmartre. Fui tan feliz, tan segura de que sería para siempre. Tomé la foto y la miré un buen rato, luego la dejé en su sitio con decisión. Eso es pasado, algo que no volverá. Debo soltar esos recuerdos, por doloroso que sea. Al terminar de recoger, miré alrededor. ¿Algo más? Parecía que ya tenía lo esencial. Lo demás podría venir después o, simplemente, dejarlo. Al fin y al cabo, son solo cosas. No merecen repetir una y otra vez este dolor. Ya iba a irme cuando escuché la puerta abrirse. El corazón se me detuvo. Santiago había vuelto. Valentina, su voz sonó sorprendida y contenta. ¿Has vuelto? Salí al recibidor con la bolsa en la mano. He venido por mis cosas. Su rostro se ensombreció. ¿Solo por eso? ¿Qué más esperabas? ¿Que volviera como si nada? ¿Que te perdonara y siguiéramos con los preparativos de la boda? Esperaba que habláramos, dio un paso hacia mí, que pudiera explicarlo todo. No tienes nada que explicar, retrocedí, aumentando la distancia. Me engañaste con nuestra vecina durante medio año, planeabas casarte conmigo sabiendo que amabas a otra. ¿Qué hay que explicar? Es más complicado de lo que crees, empezó. No, Santiago, negué. Es muy simple, me traicionaste. Traicionaste nuestro amor. Y ahora, entre nosotros, todo ha terminado. Por favor, Valentina, escúchame, su voz sonaba desesperada. Sí, soy culpable, actué horriblemente, pero te amo, siempre te he amado. ¿Y a Esperanza? ¿También la amas? Guardó silencio, con la mirada baja. Esa respuesta muda lo dijo todo. Lo imaginaba, asentí. Santiago, me llevo mis cosas y me voy. Para siempre.
Puedes vivir aquí con Esperanza o sin ella, me da igual. El piso está a tu nombre, así que por eso no habrá problemas. ¿Y la boda? Preguntó en voz baja. Los invitados, el restaurante, todo está pagado. No podía creer lo que oía. ¿Hablas en serio? ¿Crees que después de todo esto aún quiero casarme contigo? No, claro que no, negó. Solo que será un escándalo. ¿Qué diremos a los invitados? ¿A nuestros padres? La verdad, respondí con firmeza, que no habrá boda porque el novio resultó ser un mentiroso y un traidor. O invéntate otra razón, si quieres. Me da igual. Ese es tu problema, no el mío. Valentina, por favor, dio otro paso hacia mí. Hablemos al menos. Sé que te he hecho daño, pero quizá podamos arreglarlo. Empezar de nuevo. No, negué. Hay cosas que no se pueden arreglar, Santiago. La confianza es una de ellas. Ya no podré confiar en ti. Y sin confianza, no hay relación posible. Volveré a ganarme tu confianza, insistió. Dame una oportunidad. Por los 5 años que pasamos juntos, por todo lo que tuvimos. Lo que tuvimos, acentué la palabra. Ahora no queda nada. Tú mismo lo destruiste. Me dirigí a la puerta, pero él se interpuso. No te vayas así, por favor. No puedo vivir sin ti. Pero si puedes con Esperanza, respondí con frialdad. Medio año pudiste. Supongo que podrás seguir. Con Esperanza se acabó, dijo rápidamente. Esta mañana le dije que no podía seguir viéndola, que te elegía a ti. Aquello me detuvo. ¿Cuándo te dio tiempo a hacerlo? Esta mañana. Después de que te fueras, entendí que estaba a punto de perderte y me di cuenta de que no podía permitirlo. Eres lo más importante de mi vida, Valentina. Siempre lo has sido y lo serás. ¿Y por eso me engañabas? Esbocé una sonrisa amarga. Vaya manera de demostrar que soy importante para ti. Me confundí, admitió. Con Esperanza fue distinto. No es amor, solo pasión, un capricho. Me halagaba su atención, su admiración. Pero no es lo que siento por ti. Contigo tengo sentimientos reales, profundos, serios. ¿Y crees que eso debería consolarme? Negué con la cabeza. ¿Qué destrozaste nuestra relación por un arrebato pasajero? Eso no mejora nada, Santiago. Más bien lo empeora. Valentina, sé que soy culpable, bajó la cabeza. Sé que te hice daño. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea para repararlo. Lo que sea. Solo dime qué debo hacer. Apártate y déjame irme, dije con firmeza. Es lo único que puedes hacer por mí ahora. Se echó atrás lentamente, abriéndome el paso hacia la puerta. ¿Vas a volver? No, negué. Nunca. Con esas palabras salí del apartamento y cerré la puerta con fuerza. En el pasillo me apoyé un instante en la pared, intentando recomponerme. La conversación con Santiago me había dejado exhausta, pero me sentía orgullosa de mí misma. No perdí los nervios, no grité, no rompí a llorar. Mantuve la dignidad y dejé claro que lo nuestro había terminado. La puerta de enfrente se abrió y salió Esperanza. Se quedó inmóvil al verme, en su rostro se mezclaron sorpresa y culpa. Valentina, dijo, yo lo siento, de verdad. ¿De verdad? La miré con frialdad. ¿Tanto lo sientes como para acostarte con mi prometido durante medio año? Bajó la vista. Sé que hice algo terrible, no hay excusa para lo que hice, pero de verdad lamento el daño que te causé. Lo lamentas porque te han descubierto, observé. Si no hubiera escuchado vuestra conversación, habríais seguido engañándome, quizá incluso después de la boda. No, negó con la cabeza. Hace tiempo le decía a Santiago que debía decirte la verdad, que así no podía seguir. Pero él lo iba posponiendo, decía que encontraría el momento adecuado. Y ese momento nunca llegaba, asentí. Qué conveniente para él. No te pido perdón, dijo en voz baja. Sé que no lo merezco. Solo quería que supieras que jamás quise hacerte daño. Pero me lo hiciste, me encogí de hombros. En fin, ya no importa. Puedes quedarte con Santiago, es libre. Y yo también. Dicho esto, me dirigí al ascensor, dejando a Esperanza en el pasillo. Me daba igual si iba a ver a Santiago después de mi marcha. Su relación ya no tenía nada que ver conmigo. Yo había cerrado ese capítulo y estaba lista para seguir adelante. Al salir del portal vi a Carolina esperándome en el coche. Al verme, se bajó y corrió a ayudarme con la bolsa. ¿Cómo ha ido?, preguntó, quitándome el peso de las manos. Bien, suspiré. Me crucé con Santiago y con Esperanza. Les dije a los dos lo que pienso. Y ahora soy libre.
Estoy orgullosa de ti, Carolina me abrazó. Eres una mujer fuerte, Valentina. Lo vas a superar. Lo sé, sonreí débilmente. Pero ahora necesito tiempo para curar las heridas, pensar en el futuro, decidir qué hacer. Y tendrás ese tiempo, me aseguró. De momento, vámonos a casa. Te preparo tu té de menta favorito y vemos comedias tontas hasta el amanecer, como en los viejos tiempos. Suena perfecto, asentí con gratitud. Gracias por todo, Carolina. No hay de qué, sonrió. Para eso están las amigas. Nos subimos al coche y nos alejamos de la casa que, hasta ayer, yo consideraba mía. No miré atrás. Allí quedaba el pasado, yo miraba hacia el futuro. Borroso, incierto, pero mío. Una semana después encontré un apartamento pequeño que podía alquilar mientras buscaba algo más definitivo. Carolina me ayudó con la mudanza, y le estuve infinitamente agradecida por su apoyo en aquellos días difíciles. Santiago siguió llamando y escribiendo, suplicando una cita, una conversación, una segunda oportunidad. No respondí. ¿Para qué? Ya había tomado una decisión, y era definitiva. Nuestros caminos se habían separado y no había vuelta atrás. A mis padres les dije la verdad, no todos los detalles, claro, pero lo suficiente para que entendieran que Santiago y yo lo habíamos dejado y que no habría boda. Mi madre lloró, mi padre frunció el ceño y dijo que siempre había tenido el presentimiento de que algo no iba bien con ese chico. Sabía que no era cierto. Ambos querían a Santiago y lo consideraban el yerno ideal, pero valoré su intento de apoyarme. El trabajo se convirtió en mi salvavidas. Me volqué en los proyectos, acepté encargos extra, trabajé hasta tarde. Me ayudaba a no pensar, a no sentir, a no recordar. Por las noches, cuando todo se hacía más pesado, llamaba a Florencia o quedaba con Carolina. Su apoyo fue incalculable. Poco a poco, el dolor agudo empezó a remitir. Aún me despertaba a medianoche pensando en Santiago, en nuestra boda frustrada, en la traición. Pero ya no dolía con la misma intensidad, era más bien tristeza y desengaño. Empezaba a aceptar lo ocurrido, a aprender a vivir con esa experiencia, por amarga que fuera. Un día, más o menos un mes después de la ruptura, recibí una carta de Santiago, no un correo electrónico, sino una carta de verdad, en papel, entregada por mensajero. Me quedé un buen rato mirando el sobre, sin decidirme a abrirlo. ¿Qué podía decir que no hubiera dicho ya por teléfono o por mensaje? Al final, la curiosidad pudo más. Abrí el sobre y saqué varias hojas, escritas con su letra familiar. Querida Valentina, escribí a Santiago, sé que no quieres verme ni oírme, y respeto tu decisión. Pero hay cosas que debo decirte y quizá, por escrito, te resulte más fácil leerlas. Ante todo, quiero decirte que te amo, siempre te he amado y te amaré. Lo que pasó con Esperanza no tiene nada que ver con lo que siento por ti. Fue un error, una estupidez, un momento de debilidad que se prolongó demasiado. No busco excusas. Sé que te traicioné, que destruí nuestro amor, nuestra vida, y no hay palabras suficientes para expresar cuánto lo lamento. No sé si algún día podrás perdonarme, no sé si lo merezco, pero quiero que sepas que te esperaré el tiempo que haga falta, 1 año, 2, 10. Esperaré a que algún día puedas mirarme sin dolor ni decepción, a que, tal vez, podamos al menos hablar. Mientras tanto, deseo que seas feliz, aunque esa felicidad no me incluya. Te mereces lo mejor, Valentina. Siempre te lo has merecido. Con amor, Santiago. Leí la carta varias veces, tratando de identificar lo que sentía. Ira, dolor, desilusión. Todo eso estaba ahí, pero ya no tan punzante. Más bien cansancio y tristeza por lo que podría haber sido si él no hubiera hecho esa elección. Doblé las hojas con cuidado, las guardé en el sobre y lo metí en el cajón del escritorio. No lo tiré, como quizá habría hecho una semana antes, pero tampoco respondí, no estaba lista. Tal vez nunca lo esté. La vida siguió. Trabajaba, veía a mis amigas y poco a poco recuperaba el equilibrio. Encontré un piso nuevo, más amplio y luminoso que el temporal. Empecé a arreglarlo a mi gusto, poniendo en cada detalle un pedacito de alma, como antes hice con el que compartí con Santiago. Carolina me presentó a una psicóloga especializada en acompañar a personas que han sufrido traiciones. Al principio me resistía a la idea de la terapia, pero decidí probar, y no me arrepentí. Nuestras sesiones me ayudaron a entender y aceptar mis emociones, a poner orden en lo ocurrido, a encontrar fuerzas para avanzar. La traición no es el final,
me decía la psicóloga, una mujer de mediana edad, de ojos bondadosos y sonrisa suave. Duele, es devastadora, pero no define tu valía como persona ni como mujer. Eres más fuerte de lo que crees, Valentina, y mereces ser feliz. Intentaba creerla, aunque a veces era difícil, sobre todo cuando veía parejas felices por la calle, en los cafés, en los parques, cuando me cruzaba por casualidad con conocidos que iban a ser invitados a nuestra boda y notaba en sus ojos lástima o curiosidad, cuando despertaba en plena noche en una cama vacía y extendía la mano hacia el lugar donde antes dormía Santiago. Pero, poco a poco, día a día, se hizo más llevadero. Aprendí a vivir sola, a disfrutar de mi independencia, a valorar la libertad de elegir. Empecé a practicar yoga, me apunté a un curso de fotografía al que llevaba tiempo queriendo ir pero que posponía por falta de tiempo. Descubrí nuevos rincones de la ciudad, gente nueva, intereses nuevos. 3 meses después de nuestra ruptura, me crucé por casualidad con Santiago en un café donde almorzaba con un cliente. Él estaba en una mesa del fondo, solo, con una taza de café y el portátil. Al verme, se quedó inmóvil, sin saber cómo reaccionar. Yo le asentí con educación, sin sonreír, pero tampoco con hostilidad. Él respondió del mismo modo. Ese intercambio silencioso fue nuestro primer contacto en todo este tiempo. Tras reunirme con el cliente me dirigí a la salida, pasando junto a la mesa de Santiago. Levantó la cabeza y nuestras miradas se cruzaron. Hola, dijo en voz baja. Hola, respondí, deteniéndome. Te ves bien, en su voz había sinceridad. Gracias, asentí. Tú también. Un silencio incómodo. ¿Qué se le dice a alguien que fue el centro de tu universo y ahora es casi un extraño? ¿Cómo estás? Preguntó por fin. Normal, me encogí de hombros. Trabajo mucho. ¿Y tú? También bien, vaciló. Abrí una tienda nueva en el centro comercial del suroeste. Felicidades, sonreí levemente. Me alegro. Otra pausa. Nos mirábamos sin saber qué más decir. Había pasado tanto entre nosotros, quedaban tantas cosas sin pronunciar, pero allí, en ese café, entre extraños, no había espacio para conversaciones profundas. Tengo que irme, dije. Ha sido un gusto verte. Para mí también, asintió. Quizá algún día tomemos un café, solo para hablar. Lo pensé. ¿Estaba preparada? ¿Podría sentarme frente a él y charlar con naturalidad, como si no me hubiera roto el corazón en 1000 pedazos? Tal vez, respondí evasiva, pero no ahora, aún necesito tiempo. Lo entiendo, aceptó con dignidad. Esperaré. Asentí y me dirigí a la salida, sintiendo su mirada en mi espalda. Extraño, pero después de ese encuentro me sentí más ligera, como si algo que me oprimía el pecho estos meses se hubiera aflojado un poco. Quizá porque vi en sus ojos un arrepentimiento sincero, o porque fui capaz de hablar con calma, sin lágrimas ni reproches. O tal vez, simplemente, porque el tiempo de verdad cura. Esa misma tarde recibí un mensaje de Santiago. Gracias por la conversación de hoy. Me alegró verte. De verdad esperaré a que estés lista para hablar, sin presión, sin expectativas. Solo una charla entre dos personas que alguna vez fueron cercanas. No respondí, pero tampoco lo borré como antes. Lo guardé, pensando que, quizá algún día, cuando el dolor se apague del todo, de verdad pueda sentarme con él a tomar un café y hablar, como amigos, o simplemente como dos personas que alguna vez se amaron. La vida siguió. Trabajaba, veía a mis amigas, viajaba, empecé a aceptar invitaciones a citas, aunque aún no surgía nada serio con nadie. Los recuerdos de la traición de Santiago seguían demasiado frescos como para abrirme del todo a alguien nuevo. Un día, casi medio año después de nuestra ruptura, recibí un mensaje extraño desde un número desconocido. Valentina, soy Esperanza. Tenemos que hablar. Es importante. Me quedé largo rato mirando el texto, sin saber qué contestar. ¿Para qué necesitaba Esperanza hablar conmigo? ¿Qué podía ser tan importante? ¿Y de dónde sacó mi número? Tras dudar un poco, respondí, ¿de qué quieres hablar? La respuesta llegó casi al instante, no por teléfono. ¿Podemos vernos en el café Lavanda de la calle Central? ¿Hoy a las 6? Lo pensé. Una parte de mí quería negarse. ¿Para qué ver a la mujer que destruyó mi relación? ¿Qué podía salir de bueno de ese encuentro? Pero otra parte sentía curiosidad. ¿Qué era eso tan importante que Esperanza quería decirme? ¿Y por qué ahora, 6 meses después? De acuerdo, respondí por fin. Estaré allí a las 6.
Pasé el día incapaz de concentrarme en el trabajo, pensando en la reunión. ¿Qué diría Esperanza? ¿Qué le respondería yo? ¿Seríamos capaces de hablar con calma, sin reproches? A las 6 en punto llegué al Café Lavanda, pequeño, acogedor, en el centro. Esperanza ya estaba allí, sentada junto a la ventana. Al verme, me hizo un gesto con la mano. Me acerqué y me senté frente a ella, estudiando su rostro. Se la veía más pálida de lo que recordaba y parecía haber adelgazado. Tenía ojeras y nuevas arrugas en las comisuras de los labios. Gracias por venir, dijo. No estaba segura de que aceptarías verme. Yo tampoco, admití. Pero me dio curiosidad saber qué era eso tan importante que querías decirme. Esperanza respiró hondo, como reuniendo valor. Valentina, quiero pedirte perdón. Pedirte perdón de verdad, no solo decir lo siento de pasada, como hice aquella vez en el pasillo. Guardé silencio, esperando que continuara. Lo que hice es imperdonable, siguió. Sabía que Santiago estaba prometido, sabía que planeabais la boda. Y aún así permití que sucediera, me permití enamorarme de él, permití que estuviera conmigo. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué lo hiciste? No lo sé, negó con la cabeza. Tal vez porque me sentía sola. Tal vez porque Santiago era tan atento, tan comprensivo. Me escuchaba, se ocupaba de mí como nadie. Era así con todo el mundo, dije en voz baja. Es parte de su naturaleza, atento, cariñoso, comprensivo. Eso fue lo que me hizo amarlo. Lo sé, bajó la mirada, culpable. Y ahora entiendo que confundí ese cuidado con algo más de lo que realmente era. ¿Qué quieres decir? Santiago no me amaba, dijo, sencillamente, no como te amaba a ti. Para él lo nuestro fue un capricho, quizá una forma de reafirmarse en su atractivo, pero no amor. Sentí un nudo por dentro. Por alguna razón, oírlo de Esperanza dolía más que cuando lo dijo él. ¿Por qué me cuentas esto? Pregunté. ¿Ahora, 6 meses después? Porque debía decirte la verdad, respondió. Porque vi cómo Santiago sufre sin ti, cómo intenta seguir adelante y no puede, cómo sigue amándote pese a todo. ¿Y eso se supone que debe consolarme? Sonreí con amargura. ¿Que el hombre que me traicionó sufre? No, claro que no, negó. No espero que lo perdones, ni a él ni a mí. Solo pensé que debías saberlo. Él de verdad te ama, Valentina. Siempre te amó. Lo que pasó entre nosotros fue un error, suyo y mío. Me quedé callada, sin saber qué decir. Una parte de mí quería creerle, creer que Santiago realmente me amaba y que nuestros 5 años juntos no fueron una mentira. Pero otra parte temía volver a confiar, volver a abrirse y volver a ser herida. Hay algo más, Esperanza entrelazó los dedos, nerviosa. Me voy de la ciudad, del país. Me han ofrecido un trabajo en Europa y he decidido aceptarlo. Es lo mejor para todos. ¿Cuándo? Pregunté. Dentro de una semana, contestó. Ya compré los billetes y empaqué. Solo me queda despedirme de los amigos y pedirte perdón a ti. Asentí, sin saber qué decir. ¿Debía desearle suerte? ¿Decir que aceptaba sus disculpas? ¿O levantarme e irme, dejándolo todo sin palabras? No espero que me perdones, dijo en voz baja, como leyéndome el pensamiento. Sé que no lo merezco. Solo quería que supieras que lamento sinceramente el daño que te hice. Gracias por tu honestidad, dije al fin. Y suerte en Europa. Gracias, sonrió débilmente. Eres mucho más fuerte de lo que pensé, Valentina. Y mereces ser feliz. Feliz de verdad. Asentí, sin fiarme de mi voz. Terminamos el café en silencio, cada una perdida en sus pensamientos. Luego Esperanza pagó por ambas, pese a mis protestas, y salimos del café. Adiós, Valentina, dijo, tendiéndome la mano. Y perdón otra vez. Por todo. Le estreché la mano, sintiendo un alivio extraño, como si algo que me retenía en el pasado por fin me soltara. Adiós, Esperanza. Tomamos direcciones opuestas. Caminé por la ciudad al anochecer, pensando en nuestra conversación, en Santiago, en lo que dijo Esperanza. Él me amaba. Siempre me amó. Pero ese amor no fue suficiente para impedir la traición. ¿Podía perdonarlo? ¿Podría volver a confiar? ¿Seríamos capaces, algún día, de volver a lo que teníamos antes de que todo se rompiera? No conocía las respuestas. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba lista al menos para hacerme esas preguntas, para contemplar la posibilidad, no del perdón, quizá, pero sí de entender y aceptar lo ocurrido como parte de mi vida,
y no como una herida que defina mi futuro. De vuelta en casa, me quedé largo rato junto a la ventana, mirando la ciudad nocturna. Luego tomé el teléfono y escribí a Santiago: hola, hoy me reuní con Esperanza. Dice que se va del país. La respuesta llegó casi al instante: sí, lo sé. Me lo dijo hace una semana. También dijo que me amas, que siempre me has amado. Pausa. Es verdad. Nunca dejé de amarte, Valentina, ni siquiera cuando te traicioné. Sobre todo entonces. No entiendo cómo se puede traicionar a la persona que amas. Yo tampoco, respondió con honestidad. Lo he pensado mucho, me he preguntado cómo pude hacerte eso. Y la única respuesta que encontré es: fui débil, vanidoso, egoísta. Permití que mis debilidades se impusieran al amor. Guardé silencio, sin saber qué contestar. No te pido que vuelvas, continuó. No te pido que me perdones. Solo, quizá, podríamos hablar. En persona, no por mensajes. Lo pensé. ¿Estaba preparada para esa conversación? ¿Para sentarme frente a Santiago, mirarlo a los ojos y escuchar sus explicaciones? De acuerdo, respondí por fin. Veámonos. Quedamos para el día siguiente en el parque donde solíamos pasear. Terreno neutral, espacio abierto, para que ninguno se sintiera atrapado. Pasé la noche casi en vela, pensando en el encuentro. ¿Qué le diría a Santiago? ¿Qué quería oír de él? ¿Qué esperaba de esa charla? Por la mañana tardé en elegir qué ponerme. No quería parecer arreglada adrede para la cita, pero tampoco descuidada. Al final opté por vaqueros sencillos, una blusa blanca y una chaqueta ligera. Recogí el pelo en una coleta y me maquillé lo justo, simple, pero pulcro. El parque estaba casi vacío cuando llegué, día laborable, media mañana. Me senté en un banco junto al estanque, nuestro lugar favorito, y esperé. Santiago apareció a la hora en punto. Al verme, se quedó un instante paralizado, como si no creyera lo que veía. Luego se acercó despacio y se sentó a mi lado, dejando suficiente distancia para que yo no me sintiera incómoda. Hola, dijo en voz baja. Hola, respondí, mirando el agua. Permanecimos unos minutos en silencio, sin saber por dónde empezar. Había tanto que decir, pero no salían las palabras. Te he echado de menos, dijo por fin. Cada día, cada minuto. Me volví hacia él. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué traicionaste nuestro amor, nuestros planes? Guardó silencio largo rato, ordenando sus ideas. Lo he pensado mucho, intentando encontrar una respuesta que tenga sentido, pero la verdad es que me perdí. Esperanza apareció en un momento en que dudaba de mí mismo, de mis capacidades, de mi futuro. Mi negocio pasaba un bache. Tenía miedo de no poder mantenerte, de no estar a tu altura. Nunca me hablaste de eso, observé. Porque me daba vergüenza, admitió. Tú eras tan exitosa, tan segura y yo me sentía un fracaso. Y Esperanza, ella me admiraba, veía en mí lo que yo no veía. Eso halagaba mi ego, me hacía sentir importante. ¿Y decidiste que valía la pena destruir lo nuestro por eso? No, negó. Nunca quise destruir lo nuestro. Me repetía que era algo pasajero, que se me pasaría, que tú nunca lo sabrías. Fui egoísta y estúpido. ¿Y la boda? No pude evitar la amargura en la voz. ¿Ibas a casarte conmigo sabiendo que salías con otra mujer? Quería terminar con Esperanza, dijo en voz baja. Lo intenté varias veces, y siempre volvía. Era como un embrujo. Pero jamás dudé de que te amaba y quería estar contigo. El amor y la traición son incompatibles, Santiago, negué. No puedes amar a alguien y, a la vez, causarle ese dolor. Lo sé, bajó la cabeza. Y no te pido que me entiendas ni que me perdones. Solo quiero que sepas que lo lamento de verdad. Cada día me despierto con ese arrepentimiento y me acuesto con él. No me suelta ni un minuto. Lo miré, al hombre al que amé más que a mi vida, en quien confié por completo, que me rompió el corazón en 1000 pedazos, y sentí que, ira, dolor, desencanto, todo eso estaba, pero menos agudo que antes. Más bien tristeza, tristeza por lo que pudo ser y no será. ¿Qué quieres de mí, Santiago? Pregunté directamente. ¿Para qué me llamaste? ¿La verdad? Alzó la vista. Quiero una segunda oportunidad. Quiero demostrarte que puedo ser el hombre que mereces, alguien que nunca traicione, nunca mienta, nunca hiera. Pero ya has demostrado lo contrario, dije en voz baja. Lo sé, asintió. Y entiendo que no tengo derecho a pedirlo. Pero te amo, Valentina. Siempre te amé y te amaré.
Y si existe la más mínima posibilidad de que algún día vuelvas a confiar en mí, esperaré lo que haga falta. Guardé silencio mucho rato, mirando el estanque, los patos junto a la orilla, las hojas caídas girando en la superficie. Luego me volví hacia él. No lo sé, Santiago. No sé si podré volver a confiar en ti. No sé si podré olvidar lo que pasó. Pero estoy dispuesta a intentarlo. No una relación, no. Solo conocerte de nuevo, como amigo, y ver si podemos recuperar al menos una parte de lo que hubo entre nosotros. Su rostro se iluminó, en sus ojos apareció esperanza. ¿De verdad? ¿De verdad estás dispuesta a darme una oportunidad? Una oportunidad pequeña, precisé. Y no para una relación, quizá para una amistad. Si demuestras que la mereces. Lo demostraré, dijo con firmeza. Te lo juro, Valentina, haré todo lo posible por ganarme tu confianza otra vez. Asentí, sin prometer nada concreto. No estaba segura de que saliera algo bueno de eso, pero sentía que debía intentarlo, no por Santiago, sino por mí, para cerrar esta etapa con comprensión y no con amargura. Nos quedamos mucho rato en el parque, hablando de todo y de nada, del trabajo, de los amigos, de planes. No tocamos el pasado ni la traición, simplemente conversamos, como al principio, cuando todo era sencillo y claro. Cuando llegó la hora de despedirnos, Santiago preguntó, ¿puedo llamarte? ¿Quizá tomamos un café la semana que viene? Lo pensé y asentí. De acuerdo, pero sin prisas, ¿sí? Necesito tiempo. Por supuesto, asintió serio. Todo a tu ritmo, como tú quieras. Nos separamos y yo caminé a casa sintiendo una ligereza extraña. No sabía qué traería el futuro ni si lograríamos recuperar siquiera una amistad, y mucho menos algo más. Pero sabía que había dado el primer paso hacia la aceptación y el perdón, no el suyo, sino el mío, por haberme permitido ser herida, ser vulnerable, ser humana. Al día siguiente de nuestro encuentro me desperté con la sensación de que algo había cambiado, no en el mundo, sino en mí, como si el peso que había cargado durante medio año fuese un poco más liviano. El dolor seguía ahí, la desconfianza hacia Santiago también, pero, por primera vez en mucho tiempo, miraba al futuro con esperanza, no con miedo ni amargura. En el trabajo estuve más concentrada que de costumbre. Los clientes notaron el cambio. Uno de ellos, un profesor jubilado para quien diseñaba un despacho, incluso me preguntó qué había pasado. Hoy la noto distinta, dijo, observándome mientras bocetaba. Más tranquila, más segura. Sonreí, sin saber cómo explicarle algo que ni yo misma entendía del todo. ¿Será que dormí bien? Negó con la cabeza, incrédulo, pero no insistió. Sea lo que sea, le sienta bien. Cuando un diseñador es feliz, se nota en su trabajo. ¿Feliz? No diría tanto. Era, más bien, aceptación, de lo ocurrido, de quien era ahora por ese proceso, y de que la vida sigue pese a todo. Por la tarde, al volver a casa, encontré un pequeño paquete en el buzón. Sin remitente, solo mi nombre, con una letra conocida. Santiago. Me lo llevé al piso y me quedé mirándolo un largo rato, dudando si abrirlo. ¿Qué podía haber enviado? ¿Para qué? Al final ganó la curiosidad. Abrí con cuidado y dentro había una cajita y una nota. Valentina, encontré esto entre mis cosas. Creo que debe estar contigo. S. En la caja había un colgante de plata en forma de corazón. Lo reconocí al instante, era el regalo de mi abuela por mis 16 años. Pensé que lo había perdido durante la mudanza a nuestro piso común. Lo busqué por todas partes, lloré, y nunca apareció. Y todo este tiempo había estado con Santiago. Apreté el colgante contra el pecho, sintiendo que se me humedecían los ojos, no de pena, no, de alivio y de gratitud. Ese pequeño gesto, esa devolución de una parte de mi pasado, significó para mí más que todas sus palabras de amor y arrepentimiento. Me puse el colgante y miré mi reflejo en el espejo. El corazón de plata, símbolo del amor de mi abuela, descansaba sobre mi piel como si siempre hubiera estado allí. ¿Quizá era una señal? Una señal de que iba por el buen camino, de que la decisión de darle a Santiago una pequeña oportunidad, no al amor, sino a la comprensión, era la correcta. Una semana después, Santiago llamó, tal como había prometido. Preguntó cómo estaba, me contó un poco de su trabajo, de un proyecto nuevo que había empezado. La conversación fue ligera, natural, como entre viejos amigos, y no como entre antiguos amantes con una historia complicada a sus espaldas. Gracias por el colgante, le dije al final.
significa muchísimo para mí. Lo sé, respondió. Recuerdo cómo lo buscaste, cómo lloraste cuando no lo encontrabas. Lo hallé por casualidad en una caja con cosas viejas. No sé cómo llegó allí. Lo importante es que apareció, sonreí, aunque él no podía verlo. Gracias por devolvérmelo. Valentina, su voz se volvió seria, ¿sigues pensando en nuestra conversación? ¿En la posibilidad de empezar de nuevo? Dudé, sin saber qué contestar. Lo pienso, pero de momento no estoy lista para más que hablar por teléfono. Lo entiendo, no insistió. Solo quería saber si tengo alguna esperanza. No puedo prometerte nada concreto, Santiago, dije con honestidad. No ahora. Ha pasado demasiado. Lo sé, su voz sonaba llena de aceptación. Y no te pido promesas. Solo la oportunidad de mostrarte que he cambiado, que puedo ser mejor. Nos despedimos, quedando en hablar de nuevo en unos días. Colgué sintiendo una calma extraña. No felicidad, no, pero tampoco dolor, ni rabia, ni desilusión. Simplemente calma, aceptación, quizá incluso esperanza. La vida siguió su curso. Trabajaba, veía a mis amigas, continuaba con la terapia. Mi psicóloga notó cambios en mi estado. La veo más centrada, dijo en la sesión siguiente. Más tranquila. ¿Ha pasado algo? Le conté lo del encuentro con Santiago, nuestra conversación, su llamada, el colgante. Escuchó con atención, sin interrumpirme, asintiendo de vez en cuando. ¿Y cómo se siente ahora respecto a él? Preguntó cuando terminé. No lo sé, respondí con sinceridad. Una parte de mí todavía está enfadada, aún no puede perdonar la traición. Pero otra parte lo echa de menos, a como era antes de todo, a nuestras conversaciones, nuestra cercanía, nuestra amistad. ¿Piensa en la posibilidad de retomar la relación? No en el sentido romántico, negué. Al menos por ahora. No puedo imaginar volver con él así, pero quizá podríamos ser amigos. Algún día. Eso es bueno, sonrió. No cerrarse a la posibilidad de la reconciliación, del perdón. Muestra que está sanando. ¿De verdad? Me sorprendí. Pensaba que debía ser más fuerte, que tenía que renunciar por completo a él y a todo lo relacionado con él. La fuerza no está en renunciar al pasado, Valentina, dijo con suavidad, sino en aceptarlo, comprenderlo, extraer lecciones y seguir adelante. A veces, seguir adelante significa dejar a una persona atrás, y otras, darle una segunda oportunidad, no a la relación de antes, no, sino a una nueva, basada en quienes son ahora, después de todo lo vivido. Sus palabras me hicieron pensar. Quizás sí estaba lista para una etapa nueva, no para volver al pasado, sino para construir algo distinto que tuviera en cuenta la experiencia que ambos habíamos atravesado. Santiago y yo seguimos hablando por teléfono una vez por semana, a veces más. Las conversaciones se volvieron cada vez más abiertas y profundas. Hablábamos no solo de lo cotidiano, sino también de nuestros sentimientos, pensamientos, miedos y esperanzas. Un día, unos 2 meses después de nuestro encuentro en el parque, Santiago volvió a proponer vernos. Solo cenar juntos, dijo, como amigos, nada más. Vacilé. ¿Estaba preparada? Para verlo no de pasada, como aquella vez en el café, sino pasar toda una velada juntos. ¿Sería capaz de mantener la distancia, sin dejar que los viejos sentimientos se impusieran? De acuerdo, acepté al fin, pero en un lugar neutral, ni en tu casa ni en la mía. Por supuesto, sonó aliviado. Conozco un buen restaurante en el centro, ni muy ruidoso ni demasiado silencioso, ideal para conversar. Quedamos para el viernes siguiente. No se lo conté a Carolina, no estaba lista para sus preguntas ni para tener que explicar qué había entre Santiago y yo. Ni yo misma lo entendía del todo. El viernes elegí con cuidado qué ponerme. No quería parecer que iba a una cita, pero tampoco ir desaliñada. Al final opté por un sencillo vestido negro que podía adornarse con accesorios o quedar sobrio y profesional. Decidí no llevar joyas, salvo el colgante de mi abuela, que casi no me quitaba ya. El restaurante era tal como lo describió, acogedor, de luz tenue, pero no demasiado romántico. Él ya me esperaba en una mesa junto a la ventana, se levantó al verme. «Estás guapísima», dijo cuando me senté frente a él. «Gracias», asentí, tratando de que su cumplido no me removiera por dentro. «Tú también estás bien». Sonrió, y esa sonrisa me recordó aquellos días en que empezábamos a salir, cuando todo era sencillo, claro y lleno de esperanza.
Me sorprendí echando de menos ese tiempo, y enseguida me frené. No se puede vivir en el pasado, hay que aceptar el presente tal cual es. La cena transcurrió con facilidad, sin esfuerzo. Hablamos de trabajo, de noticias, de películas recientes. Evitamos los temas del pasado, de esperanza, de la traición. Era como si fuera nuestra primera velada juntos. En cierto modo lo era, la primera noche de nosotros nuevos, cambiados, hechos a base de dolor y aprendizaje. Cuando trajeron el postre, Santiago se puso serio de repente. Valentina, tengo que decirte algo. Me tensé, preparada para cualquier cosa, que volvía a ver a Esperanza, que me había mentido, que nuestra cita era un error. Vendí mi participación en el negocio, dijo, para mi sorpresa, y he abierto una empresa nueva, pequeña todavía, consultoría para emprendedores. ¿Por qué? Pregunté, sinceramente sorprendida. Tu cadena de tiendas iba bien. Llevabas años construyéndola. Porque quería empezar de cero, respondió simplemente, en todos los aspectos de mi vida. Y también porque allí había demasiados recuerdos, de ti, de nosotros, de cómo lo arruiné todo. No supe qué decir. Aquello era inesperado, muy personal. No te lo digo para presionarte, añadió al ver mi desconcierto. Solo quería que supieras que de verdad estoy cambiando, Valentina. No por ti, aunque tú, claro, formas parte, sino por mí. No quiero ser el hombre que traicionó a la mujer que amaba, el que no supo resistir a sus propias debilidades. Me alegro por ti, dije con sinceridad. De verdad. Y me siento orgullosa. Sus ojos se iluminaron con esperanza. ¿De verdad? Sí, asentí. Empezar de nuevo, sobre todo en los negocios, requiere valor. De verdad veo que estás cambiando, Santiago. Lo veo y lo valoro. Terminamos la cena en una calma ya sin tensión. Cuando llegó la hora de despedirnos, Santiago se ofreció a acompañarme a casa. Acepté, aunque no estaba segura de que fuera buena idea. Caminamos por la ciudad nocturna, comentando de vez en cuando el tiempo, las luces, el silencio de las calles. A mitad de camino empezó a llover, una llovizna suficiente para calarnos. Santiago se quitó la chaqueta y me la puso sobre los hombros, pese a mis protestas. «Vas a pasar frío», objeté. «Yo estoy bien», respondió. Acepté el gesto, sintiendo un calor extraño por dentro, no por la chaqueta, sino por la sensación de que alguien te cuida, te protege, te arropa. Cuánto echaba de menos esa sensación. Al llegar a mi portal le devolví la chaqueta. «Gracias por la noche», dije. «Ha estado bien». «Para mí también», sonrió. «Quizá podamos repetirlo algún día». Asentí. «Puede ser, pero». «Lo sé», levantó la mano para detenerme. «Sin prisa, todo a tu ritmo». Le sonreí agradecida. De verdad entendía, no presionaba, no se adelantaba, respetaba mis límites y mis sentimientos. Quizá, sí, había cambiado. «Buenas noches, Santiago», me volví para irme. «Valentina», me llamó, «¿puedo abrazarte para despedirme?» Me quedé inmóvil, sin saber qué responder. Una parte de mí deseaba ese abrazo, echaba de menos sus brazos, su calor. Otra parte temía que pudiera romper las fronteras que había construido con tanto esfuerzo. «De acuerdo», dije por fin, «pero solo un abrazo, como amigos». «Por supuesto», asintió con seriedad. «Solo como amigos». Me abrazó con cuidado, como si temiera espantarme. Reconocí el aroma de su colonia, el calor de su cuerpo, la fuerza de sus brazos. Por un instante el tiempo pareció detenerse y volvimos a ser aquellas dos personas que se amaban sin condiciones, por completo, sin sombra de duda. Pero el momento pasó y nos separamos. En sus ojos vi una mezcla de emociones, esperanza, ternura, arrepentimiento, deseo. Estaba segura de que los míos reflejaban lo mismo. «Buenas noches», dijo en voz baja. «Buenas noches», respondí, y entré rápidamente en el portal sin mirar atrás. Mientras subía en el ascensor, sentía el corazón golpearme el pecho. ¿Qué estoy haciendo? ¿Es correcto volver a dejar entrar a Santiago en mi vida? ¿No será un error? ¿No me dolerá más si me traiciona otra vez? Pero otra voz dentro de mí decía que tenía derecho a una segunda oportunidad, no solo Santiago, también yo. El derecho a intentarlo de nuevo, a creer en la posibilidad de sanar, de perdonar, de empezar de nuevo. La velada con Santiago cambió algo entre nosotros. Nuestras llamadas se hicieron más frecuentes, más personales. Empezamos a vernos, al principio una vez por semana, luego más. Íbamos al cine, a museos,
Paseábamos por la ciudad como amigos, nada más. Pero con cada encuentro sentía como los viejos sentimientos que había enterrado con tanto empeño, empezaban a revivir. Luchaba contra ellos, sin permitir que me dominaran. Los recuerdos de la traición seguían recientes, la herida seguía siendo profunda. Y, aún así, no podía negar que Santiago había cambiado, era más abierto, más honesto, más atento. Me hablaba de sus dudas, de sus miedos, de sus fracasos, no solo en los negocios, también en lo personal. No escondía nada, aunque pudiera dejarlo en mal lugar. Un día, paseando por el parque, se detuvo de pronto y se volvió hacia mí. Valentina, tengo que decirte algo. Me puse tensa, preparada para cualquier cosa. Te escucho. Salí con otra mujer después de Esperanza, pero antes de que volviéramos a hablar. Sentí un nudo por dentro. ¿Celos? ¿Resentimiento? No lo sé, pero no era la reacción que esperaba sentir. Fue poco, continuó, al ver mi reacción. Apenas unas citas, nada serio. ¿Por qué me lo dices? Pregunté, esforzándome por mantener la voz estable. No estamos juntos, Santiago. No tienes que rendirme cuentas de tu vida privada. Lo sé, asintió. Pero me prometí que nunca volvería a ocultarte nada, que no te mentiría ni en lo más pequeño. Y quiero que sepas que, desde que retomamos el contacto, no he salido con nadie. No quise, ni quiero. No supe qué responder. Su sinceridad me conmovía, pero también me recordaba por qué ahora solo éramos amigos y no pareja. Gracias por tu honestidad, dije al fin. Lo valoro. Asintió, aceptando mi respuesta sin pedir más. Reanudamos el paseo y, poco a poco, la tensión se disipó, dando paso a la comodidad de siempre entre nosotros. Esa noche, ya en casa, me quedé largo rato junto a la ventana, pensando en Santiago, en nosotros, en lo que podría haber en el futuro. Aún no estaba lista para una relación romántica, ni con Santiago ni con nadie. La herida de la traición no había cicatrizado del todo, pero no podía negar que mis sentimientos hacia él estaban cambiando, la rabia y el rencor cedían terreno, poco a poco, al entendimiento, a la aceptación, quizá incluso al perdón. Al día siguiente llamé a mi psicóloga y pedí una sesión extra. Necesitaba consejo, una mirada externa, una valoración profesional de lo que estaba ocurriendo entre Santiago y yo. Tiene miedo de sus sentimientos, dijo, después de escucharme. Miedo de volver a confiar, de volver a abrirse. Y es normal, Valentina. Después de lo que vivió, sería raro no tener miedo. Pero no sé qué hacer con ese miedo, admití. Una parte de mí quiere arriesgarse, darnos una segunda oportunidad. Otra parte teme que la historia se repita y que vuelvan a herirme. ¿Y qué le dice su intuición? Preguntó. No la razón, no el corazón, su instinto. ¿Cree que él ha cambiado? Lo pensé. Sí, dije por fin. Lo creo. Lo veo en sus actos, en sus palabras, en su manera de tratarme a mí y a los demás. Ha mejorado. Y no solo por mí, también por él mismo. Entonces quizá merezca la pena intentarlo, sugirió con suavidad. No lanzarse de cabeza a una relación, no, dar un paso pequeño hacia él y ver qué ocurre. Siempre puede detenerse si siente que no es lo que quiere. Sus palabras me dieron que pensar. ¿Y si tenía razón? ¿Y si llevaba demasiado tiempo aferrándome al pasado, al dolor, al agravio? ¿Y si había llegado el momento de soltarlo y seguir? Esa tarde Santiago llamó, como de costumbre. Hablamos de cosas cotidianas, de una película que había visto, de un libro que yo leía, una charla normal, una de tantas de los últimos meses. Santiago, dije cuando la conversación iba terminando, ¿estás libre este sábado por la noche? Sí, se le notaba sorprendido, normalmente era él quien proponía vernos. ¿Por qué? Quiero invitarte a cenar, dije, notando cómo se me aceleraba el corazón. A mi casa. Yo cocinaré algo. El silencio al otro lado fue tan largo que temí que se hubiera cortado la llamada. Santiago, ¿sigues ahí? Sí, su voz sonó rara. ¿Solo estás segura? Nunca me habías invitado a tu casa. Lo sé, respiré hondo. Pero ahora estoy lista para ese pequeño paso. Valentina, había tanta ternura en su voz que se me cortó la respiración. Me encantará ir. ¿Llevo algo? Solo a ti, sonreí. Y quizá una botella de ese tinto que tomamos en el restaurante la última vez. Estaba muy bueno. Por supuesto, se le oía feliz. ¿A las 6? A las 6, confirmé. Hasta entonces.
Al colgar, sentí una mezcla extraña de calma e inseguridad. Seguía dudando, seguía teniendo miedo, pero era una decisión consciente, un paso dado con los ojos abiertos y entendiendo los riesgos. Y eso me daba fuerza. Los días siguientes los dediqué a los preparativos, limpié el piso, aunque ya estaba limpio, planifiqué el menú, compré los ingredientes, elegí qué ponerme. Estaba nerviosa como ante una primera cita, aunque Santiago y yo nos conocíamos desde hacía años. El sábado me levanté temprano, aunque la cena era a las 6. Preparé la masa del pastel, adobé la carne, fui al mercado por verduras frescas. Quería que todo saliera perfecto. A las 5 empecé a cocinar, metí el pastel al horno, piqué las verduras para la ensalada, hice la salsa. A las 5:30 todo estaba listo y fui a cambiarme. Me quedé un buen rato frente al espejo, evaluando con espíritu crítico, ni demasiado arreglada ni demasiado simple. Al final elegí un vestido azul que Santiago solía llamar su favorito. Dejé el pelo suelto y me maquillé ligeramente. En el cuello, el colgante de mi abuela, que se había convertido en mi amuleto. Justo a las 6 sonó el timbre. Inspiré hondo para reunir valor y fui a abrir. Santiago estaba en la puerta con un ramo de lirios, mis flores favoritas, y la botella de ese vino que le pedí. Hola, dijo, tendiéndome las flores. Estás impresionante. Gracias, sonreí, aceptando el ramo. Pasa. Entró, mirando alrededor con sincera curiosidad. Nunca había estado en mi piso nuevo, solo lo conocía por fotos que le había enseñado. Es muy acogedor, dijo, siguiéndome a la cocina. Y huele de maravilla. Espero que te guste, puse las flores en un jarrón. Preparé tu favorito, cordero al horno con romero. ¿Te acuerdas? En sus ojos asomaron sorpresa y gratitud. Claro, me encogí de hombros. Estuvimos juntos 5 años. Recuerdo tus platos, películas y libros favoritos. Nos sentamos a la mesa y serví el vino. Al principio la conversación no fluía, los dos estábamos nerviosos, sin saber qué decir ni cómo comportarnos. Pero poco a poco, con cada sorbo de vino, con cada minuto, la tensión fue desapareciendo. Empezamos a hablar con más soltura, a reír, a recordar momentos divertidos de nuestro pasado, no los ligados a la traición, sino aquellos llenos de alegría, amor y complicidad. Después de cenar pasamos al salón. Santiago se sentó en el sofá, yo me acomodé en el sillón de enfrente, una distancia segura que yo mantenía a propósito. Valentina se puso serio de repente. Tengo que preguntarte, ¿qué es esto? Esta noche, esta cena, ¿qué significa para nosotros? Me quedé pensando, buscando las palabras. No lo sé, Santiago, de verdad. Solo quería dar este paso, invitarte a mi casa, a mi espacio, y ver cómo se sentía. ¿Y cómo se siente? Su mirada era atenta y seria. ¿Cómo te sientes ahora? Bien, sonreí. Tranquila, cómoda. No es tan aterrador como pensaba. Me alegro, sonrió también, porque siento lo mismo. Y espero que no sea la última noche así. No será la última, asentí. Pero no corramos, ¿de acuerdo? Veamos simplemente a dónde nos lleva. Por supuesto, asintió con seriedad. No tengo prisa, Valentina. Soy feliz de estar a tu lado en cualquier forma. Hablamos hasta bien entrada la noche, del trabajo, de los amigos, de planes para el futuro, de nuestros miedos, esperanzas y sueños. Cuando llegó la hora de despedirse, Santiago no se demoró, no intentó quedarse a dormir, no insinuó nada más que una conversación. Respetó mis límites, mi ritmo, mi derecho a decidir cómo y cuándo avanzar. En la puerta me abrazó con cuidado, como aquella vez frente a mi casa. Pero esta vez no me aparté enseguida, me permití, por un instante, acurrucarme contra él, inspirar su olor, sentir su calor. Fue extraño, familiar y nuevo a la vez, como si abrazara al mismo tiempo a alguien de mi pasado y a alguien completamente distinto. Gracias por la velada, dijo al soltarme. Ha sido especial. Sí, asentí. Para mí también. Después de que se fue, me quedé mucho rato en el silencio del piso, pensando en lo ocurrido, en la facilidad con él, en lo natural que resultaba, como si el último año no hubiera existido, como si no hubiera habido traición, dolor ni separación. Solo nosotros dos, disfrutando de la compañía mutua. Pero sabía que era una ilusión. Todo eso ocurrió, y nos cambió a ambos, cambió nuestra relación. Nunca podremos volver a lo de antes. Pero quizá podamos crear algo nuevo, algo fundado no en la fe ciega, sino en una elección consciente,
no en la ingenuidad, sino en aceptar que todos somos imperfectos, que todos cometemos errores, que todos merecemos una segunda oportunidad. No tenía respuestas, pero por primera vez en mucho tiempo miraba al futuro no con miedo, sino con esperanza, con la certeza de que, pase lo que pase, saldré adelante, porque ya pasé por lo peor y sobreviví, más fuerte, más sabia, más entera. Las semanas siguientes nos vimos más que antes. Él venía a cenar a mi casa, yo, a veces, pasaba por la suya. Íbamos al cine, al teatro, al parque, hablábamos de todo, reíamos, a veces discutíamos, pero siempre con respeto, sin rencor ni ira. Poco a poco nuestra relación fue cambiando, no de golpe ni dramáticamente, sino despacio, casi sin notarse. Los abrazos de despedida se alargaban, las miradas se volvían más profundas, las conversaciones más íntimas. Empezamos a darnos la mano en los paseos, a sentarnos más juntos en el cine, a intercambiar besos ligeros, casi inocentes, al vernos y al despedirnos. Aún tenía miedo de que me traicionara otra vez, de que la historia se repitiera, de volver a quedarme con el corazón roto. Pero cada día, cada encuentro, cada conversación, ese miedo disminuía, cediendo paso a la confianza, no una confianza ciega y naif como antes, sino consciente, basada en lo observado, en la experiencia, en el conocimiento. Una noche, después de cenar en mi casa, estábamos en el sofá viendo una película. Yo apoyé la cabeza en su hombro, él me rodeó con el brazo, una escena cálida y casera, como de nuestro pasado, pero al mismo tiempo completamente nueva. Valentina, dijo de pronto, apagando la televisión. Necesito decirte algo. Me incorporé, mirándolo con inquietud. Esas palabras rara vez anunciaban algo bueno. Te escucho, dije, procurando mantener la voz serena. Te amo, dijo, sencillamente. Siempre te he amado y te amaré. Y quiero estar contigo, de verdad estar contigo, no como amigo, no como compañero de cenas y paseos, sino como pareja, como alguien a quien amar, como esposo algún día, si tú estás lista. Guardé silencio, sin saber qué responder. Una parte de mí quería decir sí de inmediato, saltarle al cuello, olvidarlo todo excepto nuestro amor. Otra parte aún dudaba, aún temía. Sé que te pido mucho, continuó, al ver mi desconcierto. Sé que no merezco tu confianza, tu amor. Pero te prometo, Valentina, te lo juro por lo que me es sagrado, nunca volveré a traicionarte, nunca volveré a herirte. Te amaré, te cuidaré y te protegeré hasta mi último aliento. Lo miré a los ojos buscando la más mínima sombra de falta de sinceridad, el menor atisbo de mentira. Solo vi amor, lealtad y esperanza. No te pido una respuesta ahora, dijo, estrechando mis manos. Entiendo que necesitas tiempo para pensar. Yo esperaré lo que haga falta. Tomé aire, ordenando mis ideas. Santiago, yo también te amo. Nunca dejé de amarte, ni siquiera cuando te odiaba por lo que hiciste. Pero tengo miedo de volver a abrirme por completo, miedo de volver a confiar sin reservas. Miedo de despertar un día y descubrir que todo ha sido un error. Lo entiendo, asintió. Sé que destruí tu confianza, y que me llevará mucho tiempo reconstruirla, pero estoy dispuesto a esperar, Valentina, a demostrarte cada día, cada minuto, que puedes confiar en mí. Lo miré, al hombre al que amé, al que perdí y que quizá había recuperado, y entendí que no temía tanto su traición como mi propia incapacidad de perdonar, de soltar el pasado, de empezar de nuevo. Quiero estar contigo, dije en voz baja, quiero intentarlo, pero necesito tiempo, Santiago, no para decidir si te amo, eso lo sé con certeza, sino para aprender a confiar de nuevo, no solo en ti, sino en mí misma, en mis decisiones, en mis sentimientos, en mi capacidad de ser feliz. Yo estaré a tu lado, me abrazó con cuidado, el tiempo que sea necesario. Y si un día te das cuenta de que no puedes estar conmigo, de que la herida es demasiado profunda, lo entenderé y te dejaré ir, si eso te hace feliz. Me acurruqué contra él, sintiendo las lágrimas correrme por las mejillas, no de pena, sino de alivio, de saber que por fin soltaba el pasado, que lo perdonaba y me perdonaba, que nos daba una segunda oportunidad. Nos quedamos así mucho rato, abrazados, sin hablar, solo sintiendo el calor del otro, los latidos, la respiración compartida, como si nuestras almas, separadas por el dolor y la traición, se reencontraran y volvieran a ser una. Al fin me separé y lo miré a los ojos. Quédate esta noche,
susurré. Solo quédate conmigo. Asintió, entendiendo lo que quería decir, no pasión ni intimidad física, sino presencia, dormir al lado, despertar juntos, empezar un día nuevo como pareja, como dos personas que han decidido estar juntas pese a todo. Esa noche dormimos en la misma cama, tomados de la mano. Y por primera vez en mucho tiempo no me desperté por pesadillas, no sentí soledad, no busqué el hueco vacío a mi lado, porque ya no estaba vacío. Estaba Santiago, mi Santiago, el hombre al que amaba y a quien decidí dar una segunda oportunidad. Por la mañana me desperté antes que él. Me quedé un rato observando cómo dormía, el gesto sereno, una leve sonrisa en los labios, la respiración tranquila. Toqué su mejilla con cuidado, notando la incipiente barba bajo mis dedos. Se movió un poco, sin despertarse, y se giró hacia mí, como buscando en sueños mi calor, mi cercanía. En ese instante supe que había tomado la decisión correcta. No era fácil, no, había riesgo, y siempre lo habrá. Pero una vida sin riesgo no es vida, es mera existencia, segura pero vacía. Y yo quería vivir, plenamente, de verdad, con sus subidas y bajadas, con alegría y, sí, también con dolor. Santiago abrió los ojos, me vio y sonrió con esa sonrisa especial que siempre fue solo para mí. Buenos días, dijo en voz baja. Buenos días, respondí, devolviéndole la sonrisa. Y de verdad fueron buenos días, el inicio de un nuevo día, de una nueva vida, de un nuevo nosotros. No igual que antes. Ambos habíamos cambiado, madurado, fortalecido. Pero quizá justamente por eso teníamos una oportunidad de ser felices de verdad, no una felicidad ingenua y ciega, sino consciente, trabajada, merecida. Desayunamos juntos, preparamos café, hablamos de los planes para el día, como si lo hubiéramos hecho cada mañana durante muchos años. Y, en cierto modo, así era. Habíamos vuelto a algo familiar, pero al mismo tiempo estábamos creando algo completamente nuevo. Antes de irse al trabajo, Santiago me abrazó y dijo en voz baja: Gracias. ¿Por qué?, pregunté, sorprendida. Por la segunda oportunidad, respondió. Por creer en mí, en nosotros. Por ser tan fuerte, tan sabia, tan tú. Sonreí, sintiendo como el corazón se me llenaba de calor. Gracias a ti por no rendirte, por no darte por vencido, por no permitir que nuestra historia terminara con aquella conversación escuchada por casualidad. Me besó con ternura, y en ese beso estaba todo, el amor, las promesas, la esperanza, el futuro, nuestro futuro, el que construiríamos juntos, día tras día, paso a paso. Cuando Santiago se fue, me quedé un rato junto a la ventana, observando cómo se dirigía a su coche. Una extraña sensación de déjà vu me envolvió. Casi un año antes también me había quedado mirando por una ventana, pero entonces mi corazón estaba roto, mi futuro incierto, mis esperanzas destrozadas. Ahora todo era distinto. Sentía paz, seguridad, alegría. La vida es realmente impredecible. Puede, en un instante, destruir todo lo que amas, causarte un dolor que parece insoportable. Pero también puede darte una segunda oportunidad, la posibilidad de corregir errores, de sanar heridas, de empezar de nuevo. No sabía qué nos esperaba a Santiago y a mí. Tal vez realmente pudiéramos construir una vida feliz juntos. Tal vez no. Pero estaba agradecida al destino por la lección, por la experiencia, por la oportunidad. Por aquel día en que, por accidente, elegí el piso equivocado, decidí subir las escaleras y escuché una conversación que cambió mi vida para siempre. Porque sin aquel dolor, sin aquella decepción, sin ese camino desde la oscuridad hacia la luz, nunca me habría convertido en la persona que soy hoy, fuerte, independiente, capaz de perdonar y, sobre todo, de amar. No ciegamente, no con ingenuidad, sino con los ojos abiertos, aceptando lo bueno y lo malo, y todo lo que hay entre ambos. Y ese, quizá, fue el aprendizaje más importante que saqué de toda esta historia. El amor verdadero no es un cuento de hadas, ni una imagen perfecta, ni una felicidad eterna sin problemas ni dificultades. El amor verdadero es una elección que hacemos cada día. La elección de permanecer, de apoyar, de perdonar, de aceptar. La elección de ver en la otra persona no solo sus errores y debilidades, sino también su fuerza, su deseo de ser mejor, su amor. Y yo hice mi elección, la elección de amar a Santiago a pesar de sus errores pasados. La elección de creer que las personas pueden cambiar, crecer, aprender de sus faltas.
La elección de darnos, a ambos, una segunda oportunidad para ser felices. Porque, al fin y al cabo, ¿no es esa la esencia de la vida? La capacidad de caer y levantarse, de perder y encontrar, de equivocarse y corregir. La capacidad de amar, pese a todo. Sonreí ante mis pensamientos y me alejé de la ventana. Un nuevo día me esperaba, una nueva vida. Y estaba lista para ella, con todas sus sorpresas, con sus alegrías y tristezas, con su imprevisibilidad y su belleza. Porque ahora sabía que, ocurriera lo que ocurriera, saldría adelante. Porque soy más fuerte de lo que creía, más sabia de lo que imaginaba, más completa que nunca. Y ese conocimiento era el regalo más valioso que me había dejado aquella conversación escuchada por casualidad en el rellano de la escalera. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.